Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Hace no mucho tiempo el mundo entero atravesó una crisis sin precedentes. ¿Cuál fue esta crisis? La famosa y temida pandemia. En medio de la incertidumbre, el miedo y la fragilidad, muchas personas comenzaron a buscar a Dios. Se levantaron oraciones, se hicieron promesas, se escuchaban frases y estas yo las escuché. Señor, si me sacas de esto, voy a cambiar, voy a acercarme a ti, voy a servirte. Fue en medio de la pandemia donde Dios volvió a ocupar un lugar central en muchos creyentes y aún en aquellos que estaban alejados del Señor. Pero luego, cuando todo comenzó a volver a la normalidad, las cosas cambiaron. Y con la normalidad, muchos volvieron también a lo de antes. Volvieron a la rutina, volvieron a las prioridades personales, volvieron a prescindir de Dios, porque la verdad es que Dios era importante, pero era importante en la crisis. Pero luego de la crisis, luego de la pandemia, volvió a ser una opción más entre muchas otras. Y eso es exactamente la condición que Dios confronta en este pasaje. Las palabras que vamos a leer del profeta Ageo ocurren entonces después del exilio en Babilonia. Recuerden que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Dios movió el corazón del rey Ciro el Grande, quien decretó que el pueblo de Judá podía regresar nuevamente a Jerusalén, a reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Hay que entender que en aquel entonces el templo era el espacio físico donde moraba la presencia manifiesta de Dios. Era un símbolo de que Dios estaba gobernando en medio de su pueblo. Y de eso va a dar cuenta el libro de Esdras. De eso va a dar cuenta el libro de Nehemías. La historia bíblica dice que primero volvió un grupo bajo el liderazgo de Zorobabel, junto al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Comenzaron bien, levantaron el altar y pusieron los cimientos del templo, pero la obra se detuvo. La obra se detuvo porque hubo oposición externa, pero por sobre todo hubo desánimo interno y pérdida de enfoque. Fíjense que pasaron 16 años sin avanzar en la reconstrucción del templo. Así es que en ese contexto es que Dios levanta a este hombre, al profeta Ageo, y lo levanta para confrontar al pueblo, porque habían dejado de lado la casa de Dios mientras cada uno se enfocaba en sus propias vidas. Vamos al versículo 1 y 2, el capítulo 1 de Ageo. Va a estar proyectado en pantalla el texto. Dice, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, es Dios hablando, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador de Judá, gobernador de la provincia, y a Josué, hijo de Josadac. ¿Quién era Josué? Sumo sacerdote. En el fondo era la principal autoridad religiosa en ese momento, diciendo, y este es el mensaje, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Lo primero que vemos aquí es que el pueblo había dicho de que no era el tiempo de reedificar el templo de Jerusalén, la casa de Dios, donde su presencia moraba. Fíjese y lea por favor con cuidado. Dice, el pueblo no está diciendo no lo haremos. El pueblo no está diciendo no vamos a reconstruir la casa de Dios, el templo de Dios. ¿Qué está diciendo específicamente el pueblo? ¿Qué dice? Dice, el pueblo lo que está diciendo es que todavía no. Todavía no ha llegado el tiempo. Fíjense que eso suena espiritual, ¿eh? Suena prudente, incluso razonable. Pero en realidad eso es una desobediencia postergada. Es una desobediencia postergada.
Y aquí surge una pregunta clave. ¿Quién determina nuestros tiempos? ¿Nosotros podemos decidir cuándo hacer las cosas realmente? El pueblo está tomando una decisión que le corresponde a Dios. Y ese es el atrevimiento que por lo menos yo veo en el tenor de estas palabras. Cuando ellos dicen, ¿no es cierto? No ha llegado aún el tiempo que edifiquemos la casa del Señor. Así que aquí viene el primer principio espiritual que quiero compartir, es que decidir nuestros tiempos sin Dios es una forma silenciosa de independencia espiritual. Lo vuelvo a repetir, cada vez que usted y yo decidimos nuestros tiempos, cómo manejamos nuestra vida, qué hacer con ella, y lo hacemos sin Dios, es una forma silenciosa de independencia espiritual, de prescindir de Dios, de su dirección, de su sabiduría. No es una rebeldía abierta, es más bien una autonomía disfrazada de sabiduría. Hay mucha gente, y hasta el día de hoy lo sigo escuchando, después voy a buscar más a Dios. Cuando esté mejor, pastor, voy a servir. Cuando tenga tiempo, pastor, anóteme. Así que cuidado con esta actitud, esta idea de creer que yo puedo manejar mi vida y yo puedo decidir por Dios. Quien determina mis tiempos, quien determina lo que es prioritario en mi agenda, es Dios, no soy yo. Porque si yo comienzo a decidir mis tiempos sin Dios, eso es una forma silenciosa de independencia espiritual. No es rebeldía abierta. No le estoy diciendo a Dios, Dios, no quiero servirte, no quiero congregarme, no quiero que tú seas lo primero en mi vida. A eso yo le llamo autonomía disfrazada de sabiduría. El punto es que cuando Dios no gobierna tu agenda, en realidad no gobierna tu vida. Ese es el tema. Leamos el versículo 3 y 4. Vaya manera de partir, ¿eh? Vamos, que esto se pone interesante. Leamos el versículo 3 y 4 todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces, frente a la respuesta del pueblo de Jerusalén de postergar la reconstrucción de la casa del Señor, Dios habla a través del profeta Ageo y lo hace con una pregunta directa. ¿Es para vosotros tiempo para que habiten en sus casas artesonadas y esta casa, mi casa, el templo, está desierta? ¿A qué se refiere con casas artesonadas? Esa expresión, casas artesonadas, lo que quiere decir el Señor es que las casas de los habitantes de Jerusalén que habían vuelto del exilio no eran casas que estaban simplemente terminadas, sino que estaban decoradas, estaban con detalles finos y finos en madera. No hablan de una necesidad básica de poner un techo, paredes que nos cobije durante el frío de la noche o la calor del desierto, sino que habla de que los habitantes de Jerusalén habían reconstruido sus casas, pero con lujo y detalle. No solo buscando el confort, la comodidad, sino el embellecimiento. Mientras tanto, la casa del Señor estaba todavía en ruinas. El contraste es fuerte. Ellos, el pueblo, casas terminadas, cómodas, decoradas. Dios, casa en ruinas. Fíjense que aquí entonces debemos leer entre líneas. No es que hubieran falta de recursos. No es que faltara la madera. No es que faltaran las piedras. No es que faltaran los artesanos o constructores, las manos para terminar la obra de reconstrucción del templo. No era falta de recursos materiales o humanos, era una falta de prioridad. Yo pensaba en esto durante la semana, en lo siguiente: ¿cómo yo puedo saber si realmente le estoy dando a Dios el primer lugar en mi vida? ¿Cómo saber si Dios realmente es el centro de mi vida? Y a través de este pasaje el Señor me mostraba lo siguiente, que nuestra verdadera prioridad siempre se revela en lo que edificamos primero. Nuestra verdadera prioridad siempre se revela en lo que tú y yo edificamos primero.
Hoy también construimos nuestra estabilidad económica, construimos nuestro bienestar, buscamos nuestra comodidad, todas cosas que no están mal. Yo entiendo que muchos de nosotros vengamos de contextos de vulnerabilidad, de pobreza, de escasez y de necesidad, y que luego de haber desarrollado nuestra educación formal y hayamos formado una familia, deseemos construir un proyecto de vida mejor del que tuvieron nuestros padres. No hay nada malo en eso. El problema está cuando sacamos a Dios de la ecuación y Dios deja de ser el centro. A veces nuestra vida está completamente armada. Incluso podríamos decir que está en orden, pero excepto nuestra vida espiritual. Vamos al versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esa es una frase clave. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y mire lo que estaba sucediendo en el pueblo. Sembráis mucho y recogéis poco, dice el Señor. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El primer llamado que hace el Señor entonces es a considerad bien vuestros caminos. Y la expresión considerad, ese verbo significa poner el corazón, reflexionar profundamente, hacer una autoevaluación, evaluarse a sí mismo con honestidad. Y Dios los invita a reflexionar al pueblo. Les dice: miren, ustedes están sembrando mucho. Se esfuerzan por sembrar los campos, pero cosechan, recogen muy poco de todo su trabajo. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Ganan dinero, en otras palabras, pero el dinero que ganan cada día se les va. ¿Se ha preguntado usted por qué a veces nos sentimos así? Que a pesar de trabajar, de levantarnos muy temprano por la mañana, llegar muy tarde por la noche, a pesar de que en nuestros bolsillos haya dinero suficiente, aún así no estamos satisfechos, aún así no disfrutamos todo el esfuerzo de nuestro trabajo y el dinero pareciera ser que se nos diluye, se nos va. ¿Cuál es el problema? ¿Será que necesitaré trabajar más? ¿Será que tendré que buscar un segundo trabajo? ¿Saben? Y aquí viene el tercer principio. Cuando Dios no es prioridad, nada alcanza. Repite después de mí, querida iglesia. Cuando Dios... No, con ese ánimo. Cuando Dios no es prioridad, nada alcanza. Mira, no importa cuánto tengas, siempre sentirás que te falta algo. Ese es el punto. No importa cuánto tengas, siempre sentirás que te falta algo. Hay creyentes que viven frustrados. Trabajan más, pero disfrutan menos. Tienen más, pero se sienten y viven vacíos. Avanzan en la vida, pero sin paz. Fíjese que yo me he dado cuenta de algo, y a la luz de las palabras de Dios a través del profeta Ageo, que esto no es un problema económico. No es un problema de falta de dinero. Es un problema espiritual. Espiritual. Versículos 7 y 8. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y fíjense cómo vuelve a aparecer el verbo: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Fíjense que Dios no solo confronta,
sino que también Él muestra el camino, es decir, los pasos a seguir. Les vuelvo a decir por segunda vez al pueblo de Jerusalén, consideren, es decir, reflexiona. El hecho de que Dios a través del profeta esté llamándole 2 veces la atención y diciéndole considera, reflexiona, es porque evidentemente Dios advierte que el pueblo de Jerusalén estaba muy distraído. No estaba prestando atención a las cosas que realmente son importantes. Pero luego mira, el siguiente paso que le da, porque Dios no solo confronta, Él siempre quiere mostrarnos el camino a seguir, les dice actúen. Actúen, versículo 8, suban al monte y traigan madera y reedificar la casa. O sea, no solamente Dios te dice reflexiona, sino que luego te dice actúa, sube al monte, busca madera y finalmente dice reedificar, obedece. Obedece. Y aquí viene el cuarto principio, es que Dios no busca excusas, Dios busca obediencia práctica. En momentos así, cuando nos sentimos insatisfechos, cuando nos sentimos no plenos, o peor aún, angustiados y desesperados, lo peor que podemos hacer es presentar excusas. Debemos simplemente obedecer. No basta con sentir culpa o emoción espiritual, hay que tomar decisiones concretas, hay que volver a la oración, hay que volver a la palabra, hay que volver al servicio, hay que volver a poner a Dios en el centro del hogar. No hay atajos. Por eso es que insistimos tanto en la oración. Por eso insistimos tanto en que esta casa no sea solamente un encuentro o un lugar de encuentro social, sino donde realmente esta casa sea una casa de oración, donde sea una casa donde se abran las Escrituras, donde le permitamos al Espíritu Santo que Él nos hable a través de su palabra, que dé testimonio a nuestro espíritu de quiénes somos y lo que necesitamos. Hay que tomar decisiones concretas, volver a la oración, volver a la palabra, volver al servicio, volver a poner a Dios en el centro del hogar. Volvemos a repetir que reedificar el templo de Jerusalén, ¿qué significaba para ellos? Significaba entonces de que Dios iba a volver con su presencia a gobernar la ciudad, que ellos iban a volver a centrarse en Él, en una vida de adoración, en una vida de oración. Hay que tomar decisiones concretas. Y por último, leamos los últimos versículos, versículo 9. Se vuelve a repetir el diagnóstico: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, fíjense en esto, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, ¿qué cosa? La lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, dice el Señor, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Buscáis mucho y halláis poco, yo lo disipé. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque, en otras palabras, lo que Dios le está confesando al pueblo de Jerusalén a través de Ageo es que Él mismo está detrás de la escasez. Él ha provocado que la lluvia cese. Él ha secado la tierra. Él no está permitiendo que hayan buenas cosechas. Él ha provocado la escasez. ¿Por qué? Y la respuesta Él mismo la da: por cuanto mi casa está desierta, está vacía, y cada uno corre a su propia casa. Y aquí viene el último principio que quiero compartir, es que Dios puede permitirse quedar. Dios puede permitirse quedar en tu vida y en la mía para corregir, obviamente, nuestras prioridades. Pero presta atención a esto, no es un castigo. No es castigo, es una corrección con sentido, es disciplina con propósito. No sé si usted se ha preguntado a veces que a pesar de todos sus esfuerzos,
¿Por qué nada resulta? ¿Por qué me siento seco espiritualmente? ¿Por qué todo esto cuesta tanto? Y Dios responde una y otra vez de la misma manera como le respondió a Jerusalén, porque yo simplemente no soy tu prioridad aunque digas que sí. No soy tu prioridad aunque digas que sí. Fíjense que el problema del pueblo de Jerusalén no era el ateísmo, no era que no creyeran en Dios o el Dios de sus padres. El problema de Jerusalén era un problema de desorden. Dios no estaba ausente, pero tampoco estaba en el lugar correcto, donde Él manifestaba su presencia. Y hoy Dios vuelve a decirnos a nosotros, consideren bien sus caminos. No lo que dices, porque podemos decir muchas cosas, sino más bien cómo estamos viviendo. En el tiempo de Ageo, el templo representaba la presencia de Dios, el centro de la vida del pueblo, el lugar de adoración. Pero ahora estamos a este otro lado de la historia. Y en el Nuevo Testamento el templo ya no es un edificio. El verdadero templo es Jesucristo. Él es la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Y ahora por medio de Él nuestras vidas son llamadas a ser moradas de Dios. Pero este es el punto. Dios no está buscando ser una prioridad más en tu lista. A veces, con astucia espiritual, decimos Dios primero, segundo mi familia, tercero la iglesia, cuarto el trabajo, y ordenamos las prioridades. Pero la verdad es que, mira, colocar a Dios como una prioridad más en ese listado tuyo es un grueso error. Si no estás entendiendo, lo que Dios está buscando no es competir con tu trabajo, con tu familia, con tus planes. Dios no quiere ser el primero en tu agenda, Dios quiere ser el centro de tu vida. Porque cuando Él solo es primero, puede también ser desplazado. Pero cuando es el centro, todo gira alrededor de Él. Todo gira alrededor de Él. Así es que seguir a Jesucristo no es agregarle a tu vida, es rendirle tu vida. No es decir, Jesús es importante para mí. Todos hemos dicho eso. Jesús es lo primero, Jesús es importante para mí. No, Dios quiere algo más. Dios quiere que tú y yo seamos gobernados por Jesús, y eso es algo totalmente diferente. Semanas atrás le hablaba a las hermanas de la UFA de que Dios permita que este año como iglesia nosotros podamos girar alrededor de Dios. Porque a veces estamos tan llenos de nosotros, somos tan conscientes de nuestras necesidades, no solo espirituales, físicas, emocionales, materiales, que Dios realmente pasa a ser como una especie de socio. Lo buscamos para que pueda bendecir nuestras vidas, nuestros planes y proyectos. Pero ¿es esa la pregunta correcta? ¿No la pregunta debería ser otra mejor y decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Cómo yo puedo unirme a lo que tú ya estás haciendo? Cambia la cosa. El discipulado verdadero implica renunciar al control de nuestro tiempo, entregar nuestras prioridades, someter nuestras decisiones a su verdad. Y esto es un ejercicio diario. No se trata de reorganizar un poquitito la agenda y darle entonces un poquito de espacio a Dios, apartando el día domingo para venir a su iglesia. No, se trata de entregar el trono de mi corazón, de rendir mi vida al Señor. El pueblo de Ageo no dejó de creer, pero dejó de centrar su vida en Dios. Y hoy puede pasar lo mismo. Creemos en Cristo, creemos en el Señor, creemos en las cosas de Dios, pero vivimos para nosotros. Confesamos, pero postergamos. Decimos Dios primero, pero actuamos distinto. Así que el llamado vuelve a ser el mismo. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. No lo que dices, sino cómo estás viviendo. No lo que crees, sino lo que decides a diario. ¿Quién está determinando tus tiempos? ¿Quién está en el centro de tu vida? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás siguiéndolo detrás de Él? ¿O simplemente lo estás incluyendo en tu vida? Como un partner, un socio.
No es tiempo de excusas, querida iglesia. No es tiempo de postergar, es tiempo de volver al centro, porque Jesucristo no vino a ser parte de nuestra vida, Él vino para que fuera nuestra vida completa. Yo quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Vamos a orar. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.